Mi nombre es Dolores Guerra López, coordinadora general del Cuarto Simposio Internacional Revolución Cubana, Génesis y Desarrollo Histórico, que auspicia el Instituto de Historia en coordinación con la Unión Nacional de Historiadores de Cuba y se desarrollará entre el 29 y el 31 de octubre en el Palacio de las Convenciones. Mi función fundamental es ser jefa del Departamento de Estudios de la Revolución Cubana y de ahí la importancia de realizar un simposio sobre estudios de nuestra revolución. Como coordinadora de este cuarto simposio, es propiciar el intercambio de saberes científicos y metodológicos desde las ciencias sociales y humanísticas para tratar desde una perspectiva de un plan de acciones, perfeccionar los procesos de investigación, enseñanza, publicaciones y socialización de los conocimientos de la historia, la cultura y la revolución cubana. Para nosotros es muy importante, desde el punto de vista metodológico, realizar este evento, tener resultados de investigación novedosos que hemos desarrollado en los últimos tiempos y que realmente podamos desde nuestro evento pues coordinar acciones desde estas disciplinas. Con esta nueva convocatoria, o sea, la cuarta edición, ya tenemos experiencia de algunos simposios anteriores que nos permiten proponernos nuevas expectativas. Siempre son mayores, teniendo en cuenta la necesidad de intercambios de saberes que existen entre nuestros países. Para nosotros es muy importante que este simposio se divulgue con el propósito de que otros países y académicos de otras latitudes nos acompañen en esta temática que resulta tan importante para nuestro país. No solamente estamos trabajando desde el punto de vista nacional, que tiene una gran aceptación, prácticamente todo el país participa en este simposio, pero también cada día estamos tratando de tener una mayor participación de otros académicos, sobre todo en lugares que nunca nos han visitado y que sabemos que también tienen estos resultados de investigación que son tan importantes. En cuanto a las temáticas, son muy variadas y tienen distintos enfoques, porque creo que hemos hecho un recorrido lo más amplio posible, teniendo en cuenta las experiencias que ya nos acompañan. Hay que tener en cuenta que la Revolución Cubana ha impactado desde el punto de vista mundial. Cualquiera de las temáticas tienen una importancia medular. Sin embargo, nosotros le otorgamos algo especial a la política exterior de la Revolución Cubana, sobre todo a la solidaridad, el internacionalismo y la integración. Tres conceptos que en estos momentos son de mucha utilidad, teniendo en cuenta en este mundo que la paz es necesaria y que la solidaridad y la unión entre nuestros países también lo es. Creo que es importante estas experiencias desde el punto de vista de estos tres conceptos. La confrontación Estados Unidos-Cuba desde el mismo inicio de la Revolución Cubana creo que es un punto fundamental. Esas experiencias que ha vivido Cuba con un bloqueo tan poderoso, tantas adversidades que ha tenido que vencer en distintas etapas de nuestra vida y que incluso ahora creo que es importante porque no solamente lo ha sufrido Cuba, sino también hemos tenido la solidaridad mundial y creo que hay muchas experiencias que se pueden debatir y hablar acerca de este tema. El proceso migratorio cubano y su relación con la Revolución Cubana es un aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta desde la perspectiva de que la emigración se ha producido desde el propio momento del triunfo de la Revolución Cubana, desde la emigración en los primeros años hasta la actualidad. La evolución histórica de los partidos comunistas y en el escenario internacional, creo que siempre los partidos comunistas han jugado y el movimiento obrero también ha jugado un papel fundamental y esas son temáticas que nos interesan. La defensa de la Revolución Cubana y su carácter popular desde el punto de vista de nuestra participación democrática en todos estos aspectos. Y quería también especialmente la vigencia del pensamiento y de acción de Fidel Castro, que es nuestro líder y será siempre nuestro comandante en jefe,
que tanto ha entregado en su vida, en su batallar como revolucionario y estadista, no solamente a la Revolución Cubana, sino también a otros pueblos del mundo. De todas las temáticas que he mencionado, si alguna tuviera que destacarla, creo que es el pensamiento de Fidel y esta visión que siempre ha tenido de toda la problemática nacional e internacional. La Revolución Cubana, en esta etapa que estamos ya celebrando el 65 aniversario de su triunfo, para nosotros tiene una significación especial. Cada revolución tiene un momento histórico. Yo creo que nuestro comandante en jefe desde muy temprano definió el concepto de revolución para todos nosotros y en cada etapa hemos tenido que realizar estrategias de supervivencia y desarrollo apegados a la realidad del contexto histórico. Creo que Fidel en el momento ya de su propio deceso nos estaba alertando también sobre este concepto de revolución. Y esto lo dejó como legado a nuestra revolución. Es una especie de herencia ideológica que todos los cubanos tenemos que tener presente en este concepto. Tener ya 65 años de revolución es realmente muy reconfortante. Y creo que ya tenemos una experiencia que tenemos que ir también desarrollando con otros pueblos e intercambiando con otros pueblos que también tienen una gran experiencia en esta lucha como tal. Creo que estamos en un momento importante porque ya estamos en la continuidad de esta revolución, ya en manos de una nueva generación que también está muy comprometida con todo el pensamiento del comandante en jefe y de la generación histórica que realizó la revolución y que hoy nos toca darle continuidad como generaciones posteriores. Y en esa es la importancia fundamental que tiene, la experiencia y sobre todo el legado histórico que nos ha dejado esta revolución a lo largo de la historia. Por varios años, ya llevo 45 años trabajando en el Instituto de Historia de Cuba, desde que me gradué en la Universidad de La Habana como licenciada en Educación, la especialidad de Historia y Ciencias Sociales, y después como doctora en Ciencias Históricas en la Universidad también de La Habana. Comencé a trabajar en el Instituto de Historia de Cuba. Y allí tuve el privilegio, en primer lugar, de ser investigadora de archivo, porque te posibilita conocer todo ese secreto interno que tienen los documentos. También, en otro momento de mi vida, trabajé en un departamento de movimiento obrero y comunista internacional, sobre todo de América Latina, y que me resultó muy interesante. Es una temática que a mí me interesa mucho porque se ha trabajado ciertamente, pero no todo lo que se debe es el papel que ha jugado el movimiento obrero y popular en nuestros pueblos de América y también, sobre todo, el papel líder que ha tenido el Partido Comunista a lo largo de muchos años y que tan buenos líderes y tantas experiencias nos han legado. Posteriormente, como investigadora, creo que fue el momento más importante de mi vida cuando me nombraron en 1990 jefa del Departamento de Pensamiento de Fidel Castro, algo que se venía desarrollando ya de años anteriores, pero que con la creación del Instituto de Historia de Cuba, pues se trasladó también ese departamento. Creo que Fidel es uno de los hombres más importantes que desde el punto de vista ideológico tiene esta revolución cubana. Y por supuesto, tener el privilegio de haberme nombrado jefe de ese departamento creo que me ha honrado y me va a honrar toda mi vida. Allí pudimos hacer importantes libros, hicimos más de 11 libros mientras fuimos jefe de este departamento, relacionados esencialmente con su pensamiento del movimiento sindical y obrero, también sobre el partido, una revolución en la revolución, o sea, la fundación de nuestro partido, todo lo que Fidel Castro ha hablado sobre esto. Nosotros esencialmente hacíamos selecciones temáticas de su pensamiento a través de su discurso y esto es algo que nos ayudaba mucho, sobre todo a todos los cuadros, al pueblo en general, a los profesores, porque sabemos que Fidel fue un gran orador
desde el punto de vista del discurso, se comunicaba muy bien con su pueblo y era un educador desde la palabra. Y la cantidad de discursos que teníamos recopilados, además de que lo hacía desde una forma multitemática, no siempre nos permitía en un solo discurso pues tener todo lo que nosotros necesitábamos. Es por eso que en un estudio detenido de todos y cada uno de esos discursos fuimos entresacando determinadas temáticas, por eso se llaman selecciones temáticas, sobre algunos aspectos que eran importantes para nuestra revolución. Y un tema que a nosotros nos parece que era muy importante realizar, que es Fidel y la historia como ciencia, que nos salió en 2 tomos, porque generalmente cuando hablamos de Fidel, pensamos que es solamente un político, director de pueblos, conductor de revoluciones, y sin embargo fue un teórico profundo, solo que no tuvo el tiempo por las emergencias de realizar una revolución en medio de tantos avatares, no tuvo el tiempo de sentarse a escribir y por lo tanto siempre lo transmitió a través de la palabra. Es por eso que ese tema que va desde el papel de la personalidad en la historia, todo lo relacionado además con el papel demostrativo de la historia y también las enseñanzas que ésta nos lleva, pues hace que este sea un tema fundamental dentro de estos aspectos. Por lo tanto, creo que este para mí ha sido uno de los momentos más importantes. Y en la actualidad, desde el 2019, teniendo en cuenta las necesidades del Instituto de Historia, del cual ya estoy de jefa del Departamento de Estudios de la Revolución Cubana, que también me motivan muchísimo y de gran interés, porque creo que todavía hay aspectos de la Revolución Cubana que no se han trabajado suficientemente. No solamente se trata de la confrontación Cuba-Estados Unidos, de la emigración y de todos los temas que hasta ahora se han trabajado, sino también de los logros de la revolución. Es un momento que es esencial para que nosotros hablemos de los logros de la cultura, de la educación, de la ciencia. Y recordemos factualmente, con documentos históricos, cómo han sido los resultados de esta revolución a lo largo de estos 65 años. En mis largos años de experiencia como investigadora titular, que ya soy del Instituto de Historia de Cuba, creo que es muy importante tener en cuenta la investigación histórica, o sea, la utilidad que tiene la investigación histórica. Generalmente el imperialismo norteamericano trata de minimizar la historia, porque la historia es un instrumento fundamental que tienen que tener los pueblos para realmente desarrollarse y tener su propia independencia. La investigación histórica actualmente tiene que seguir realmente desarrollándose con toda profundidad. No por gusto la tratan de minimizar, porque cuando las personas conocen la historia, como por ejemplo nuestras comunidades conocen su historia, pues realmente son más libres, son cada día más libres. Las personas no pueden querer lo que no conocen. Cuando conocen su historia, pues se sienten orgullosos de ella y en realidad pueden desarrollar este sentimiento de pertenencia cultural, pero también de identidad no solo nacional, sino también local. El Instituto de Historia también tiene una maestría en estudios históricos regionales y locales que yo dirijo y que también nos permite a lo largo de todo nuestro país, algo que se ha incidido mucho porque cada comunidad, cada provincia tiene que tener su libro histórico, tiene que también escrita su historia. Los estudios locales, cada comunidad, cada asentamiento tiene una historia. Y cuando esos asentamientos conocen esa historia, pues aman mucho su territorio, porque cada pedacito de nuestro territorio tiene una historia que enriquece la historia nacional. Seguir desarrollando investigaciones históricas, sobre todo sobre la historia política y social de nuestras comunidades. Bueno, como mensaje final, quisiera entonces mandarle un saludo a todos los que nos han escuchado en esta intervención, esperar la participación masiva de todos ustedes. El Instituto de Historia de Cuba se sentirá muy honrado con la presencia de ustedes en nuestro simposio y nos sentimos ansiosos de verdad porque cada día tengamos mayores participaciones, que todos nuestros pueblos podamos realmente tener una participación en nuestro simposio y que podamos intercambiar todas las experiencias, las riquísimas experiencias que tienen
nuestros países para poder cada día desarrollar con más fuerza nuestro movimiento revolucionario internacional, que en estos momentos tan importante es, sobre todo por la necesidad que tenemos de desarrollar la paz y el desarrollo de las naciones, el desarrollo fraternal de todas nuestras instituciones y naciones. Un saludo cordial desde el Instituto de Historia de Cuba y los esperamos con los brazos abiertos en esta institución. Muchas gracias.